Hola a todos, mi nombre es Ever Torres, estudiante de la carrera de Teología y cursante de la materia de Bioética de la Universidad Cecilio Acosta. Hoy les voy a hablar sobre tres temas repartidos en las diferentes etapas de la vida humana. El primero, en el origen de la vida, les voy a hablar de la eugenesia. En el segundo, en la conservación de la vida, les voy a hablar sobre el cambio de sexo. Y en el tercero, en el final de la vida, les voy a hablar de la muerte cerebral. Bien, sobre la eugenesia, término acuñado por Francis Galton en el año 1883, que quiere decir el bien nacer, se puede hablar de eugenesia como el mejoramiento de la raza humana a través de la experimentación genética sobre la modificación del genoma humano. Todos estos estudios comienzan a partir del mismo Darwin, cuando establece la teoría de la selección, el estudio del ADN y el genoma humano, y que a través de estos estudios pues se puede mejorar al ser humano o simplemente se puede evitar riesgos que conllevan ciertas enfermedades. Esto puede caer en una degradación moral cuando el estudio de embriones de mujeres embarazadas, que se estudia a su feto y se ve o se llega a ver que el futuro bebé va a tener complicaciones o algunas enfermedades. Esto puede acarrear una condena a la muerte, o sea, llevar al feto a una condena mortal y a un futuro aborto. Entendiendo así a estos seres humanos o estas personas, porque un embrión ya es considerado un ser humano y una persona, como un subhumano, entendiendo a las personas que sufren o que sufren invalidez, una cierta invalidez, como un subhumano, una degradación de la persona humana en sí. Entonces la Iglesia condena la eugenesia cuando degrada a la persona humana, cuando condena al embrión a la muerte por no llevar lo que socialmente sería bien o socialmente sería perfecto, lo que pueda agradar a la sociedad, ya que un inválido, un minusválido, no va a agradar del todo al padre o a la madre. Y qué triste, qué lamentable, porque este embrión, como todo ser humano, tiene derecho a la vida, tiene derecho a nacer. Es una mentalidad anticristiana eliminar bebés portadores de enfermedades. En cambio, la eugenesia se puede conllevar cuando va en la línea de un mejoramiento de la condición del ser humano, o sea, que se estudie para que posibles futuras generaciones puedan vivir de una mejor calidez de vida, eliminando esas enfermedades al tiempo, pero entendiendo que no se puede experimentar con fetos o con niños en proceso de nacimiento. ¿Sí? Por eso la Iglesia ha de condenar la eugenesia materialista, porque se puede ver al ser humano como un animal. Esto lo vamos a ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del quinto mandamiento: no matarás. Pues la vida humana es sagrada, es fruto de la creación, obra directamente de Dios. Entonces el numeral 2274 nos va a decir que el diagnóstico prenatal no debe ser una sentencia de muerte. En el 2275 dice que las intervenciones sobre el embrión han de respetar la dignidad de esa persona humana que está allí formándose.
y se condena la explotación del embrión como un mero material biológico. Toda manipulación cromosómica es contraria a la dignidad humana. Por eso el numeral 2268 condena la eugenesia como un homicidio cuando se mata, se condena a muerte, se mata a ese bebé que ya es una vida humana que se está formando en el seno materno. No se puede tener esos dos polos de ver a las personas como válidas o inválidas, como humanos o subhumanos. Todos, desde el momento de la gestación, desde el momento en que se concibe, allí el proceso que se crea la vida es considerado un ser humano en su totalidad. Pasando al siguiente tema, sobre la elección y el cambio de sexo, es un tema que ha estado actualmente en boga de muchos. Y podemos hablar de que la diferencia sexual no es un dato biológico. Dios, desde su amor infinito, ha creado al hombre y la mujer. Lo vemos en el libro del Génesis, en el pasaje de la creación. Y los ha creado para que los dos se unan y se formen en una sola carne, con el fin de la procreación, de transmitir la vida. Cuando un ser humano niega su dignidad sexual, niega su propia identidad, está negando su propia naturaleza que le fue concebida en el momento de la creación, que le fue concebida en el momento de su concepción, a través de los cromosomas que lo definen. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Hombre y mujer, Dios los ha creado. Manipular la naturaleza con el cambio de identidad, con el cambio de género, es decir, el cambio de sexo, es negar completamente a Dios. Hay que recordar, la teología manifiesta que resucitaremos como Cristo ha resucitado en nuestros cuerpos mortales, y estos cuerpos van a mantener las características propias de la creación. No van a ser cuerpos ajenos a nosotros, sino es nuestro mismo cuerpo que desciende a la tierra, se descompone, el poder de Dios lo recomponerá y lo mantendrá en su misma dignidad. Atentar contra el cuerpo humano es atentar contra Dios mismo, porque nuestro cuerpo es sagrado, es templo del Espíritu Santo y forma parte del cuerpo de Cristo, pues nosotros todos somos miembros de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, el Papa Francisco afirmó hace poco, y que estuvo en la polémica, ya que dijo: el sexo con que nace una persona es un don irrevocable de Dios. Entonces, el que atenta contra la dignidad otorgada por Dios busca ser más que Dios. Rechaza lo que Dios mismo le ha dado, ese don, ese regalo que Dios te ha dado, se rechaza y buscas enaltecerte y ser más que Dios. Dios no, como ese pensamiento, Dios no puede mandar sobre mí. No, yo seré más que Dios. Y entonces se cae en ese rechazo, en ese pecado, en esa negación propia que te aleja. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2333, dice que nosotros como seres humanos debemos reconocer y aceptar la identidad sexual, esa identidad que Dios ha impreso en cada uno de nosotros, y que conlleva también o arrastran, y que no voy a entrar en ese tema, pero solo lo mencionaré, arrastra los actos homosexuales, los cuales son actos desordenados, desórdenes que provienen de la psiquis y que arrastran conductas que no son. La invitación que hace la iglesia es a vivir
esa condición desde la castidad, buscando un encuentro con Dios y rechazando los cambios de identidad o cambio de género, cambio de sexo, y aceptando esa identidad que Dios ha impreso en cada uno de nosotros como seres humanos y como cristianos. En el tercer tema, que es sobre la muerte cerebral, es un tema que está abierto hoy en día, o sea, no se ha abordado mucho a nivel moral o a nivel bioético, y que se puede dejar la invitación para que teólogos expertos en bioética puedan profundizar sobre ello. El Papa Juan Pablo II dijo una vez que el cese de la actividad cerebral no está en conflicto con los elementos esenciales de la antropología humana. Benedicto XVI siguió el mismo pensamiento del Papa Juan Pablo II, pero afirmando que hay que tener certeza de que la persona ha muerto. La muerte cerebral es una determinación legal y médica realizada por los médicos. Anteriormente, siglos atrás, se podía decretar la muerte a través del paro cardíaco. Se revisaba si la persona poseía signos vitales y de allí se podría empezar a afirmar o a decir que la persona había muerto. Había otros signos como la descomposición, la degradación de la temperatura, que el cuerpo se empezara a enfriar, la inanimación, o sea que el cuerpo ya quedaba totalmente inanimado, no se movía, y la putrefacción de la carne. De allí que, bueno, como tradición, pues al muerto se le velaba durante un día, 2 días, para comprobar que en verdad estaba muerto. Bien, luego de los avances científicos que se han planteado, los avances tecnológicos que hemos visto durante el último siglo, constatar a nivel del ritmo cardíaco la muerte no se estaba dando del todo cierta, por el hecho de hablar médicamente de los trasplantes de corazón, de que un corazón a través del masaje cardíaco puede volver a ser reanimado. Entonces nace la idea de ver a través de la muerte cerebral, es decir, de que ya no hay actividad en todo el tronco cerebral, cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Esto conlleva a que una persona o un ser humano pues cesa completamente su actividad. Y que esas funciones cerebrales cesan completamente el ritmo de todo el cuerpo. Entonces aquí hay varias connotaciones, porque la muerte cerebral es un hecho comprobado a nivel jurídico, pero a nivel teológico deja todavía muchas cuestiones abiertas. Veamos, a nivel filosófico, Platón plantea que una vida humana está compuesta de alma y cuerpo. Entonces, asimismo lo afirmará después Santo Tomás de Aquino, basado en la filosofía aristotélica, de que el alma es el principio de la vida. Si el alma se separa del cuerpo, se produce la muerte. Entonces nosotros teológicamente entendemos la muerte como la separación del alma. Y el alma es el que anima al cuerpo, el que le da la vida. Entonces, ¿cómo es posible comprender o entender la muerte cerebral? Si será una persona, un ser vivo que sufre o que está en estado de muerte cerebral, será un ser vivo sin funciones cerebrales o un muerto con funciones corporales sostenidas. Porque una persona a la que se le puede decretar muerte cerebral puede seguir estando con vida a través de asistencia mecánica, llámese una asistencia respiratoria o asistencia cardíaca. O sea que el resto de su cuerpo sigue cumpliendo su metabolismo, aunque su cerebro no está funcionando. Entonces, esto va a conllevar ciertas implicaciones morales.
Hay un caso de hace unas décadas de una mujer en Estados Unidos que estaba embarazada y sufre muerte cerebral. Los médicos decidieron mantenerla conectada para de esa manera seguir alimentando al feto hasta el momento en que éste naciera, hasta el momento en que estuviera formado completamente y pudiera establecerse de que podría vivir, y practicarle a través de una cirugía su nacimiento. Y esto conllevó ciertas implicaciones propagandísticas de la prensa, de ciertos legisladores, más que todo de los grupos de dignidad humana y de feminismos, en que cómo se podía mantener una persona muerta allí por un embarazo. ¿Cómo se puede obligar a un cadáver a estar allí cierto tiempo para prolongar un embarazo? Finalmente, debido a tanta presión, los médicos desconectaron a esta persona, a esta mujer, y se le practicó el aborto para sacar al feto. Pero ¿cómo hubiese cambiado la cuestión si se hubiese considerado a esta persona como un ser vivo en vez de un muerto? Entonces, es una cuestión que queda abierta para la moral y para la teología, el poder ver y estudiar estos procesos sobre qué es la muerte en sí, cómo se puede en este aspecto decretar la muerte y cómo conllevar esto moralmente. Pues hay que aceptar la muerte como una verdadera muerte humana. Pío XII nos dice que este término de la muerte cerebral ha influido la donación de órganos. Es un tema que la donación de órganos ha influido bastante para poder elaborar las leyes que decreten o que establezcan cómo establecer la muerte cerebral, para que cuando se pueda decretar que un médico legalmente diga esta persona tiene muerte cerebral, se pueda proceder a la extracción de sus órganos como un donante. Pero aunque no nos metamos en este tema de la donación de órganos, hay que entender todas estas cuestiones abiertas que plantea la muerte cerebral. ¿Cómo tratar a esta persona? ¿Está viva? ¿No está viva? ¿Cómo conllevar a afirmar o en el trato con sus familiares para decirle correctamente que esa persona tiene muerte cerebral, aunque los familiares puedan ver que su ritmo cardíaco sigue manteniéndose, de que sigue manteniendo el ritmo respiratorio, y como en muchas clínicas y hospitales hoy en día se ha establecido? Se llega a un punto de que se ve que tiene muerte cerebral, se le conoce también como estado vegetativo, y se le deja por unos días o horas, y si no reacciona, se le desconecta para ver si el cuerpo, ¿cómo va a reaccionar? Pues va a dejar de cesar sus funciones y va a morir completamente. Bien, entonces concluyo diciendo o afirmando a nivel de bioética, en los conocimientos que he podido adquirir durante este semestre, que hay que mantener el valor y la dignidad de la persona humana, que la vida humana es un don de Dios, que Dios nos ha creado en su infinito amor. En ese mismo amor ha enviado a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos, para redimirnos, para restaurar nuestra condición pecadora, hacernos hijos suyos por medio de la Iglesia, e invitarnos a un camino de salvación, un camino que nos invita a alejarnos del mal, nos invita a vivir en el bien, en el amor de Dios, y a que nosotros, como humanos, como cristianos, valoremos la dignidad de la persona humana y la enaltezcamos como Dios nos ha creado y como Dios nos ha amado a cada uno. Muchas gracias.